Bienvenidos al podcast del Laboratorio del Toro. En este podcast aprenderás conceptos de electrónica, microcontroladores y programación. Encontrarás información necesaria para sacar adelante tus proyectos y disfrutar de este apasionante mundo. Mi nombre es Ricardo Concepción y los invito a acompañarme en este episodio. ¿Están listos? Comenzamos. Bienvenidos a este segundo episodio del podcast El Laboratorio del Toro. En este podcast vamos a hablar sobre los materiales y herramientas que necesitamos para empezar nuestro laboratorio de electrónica. Seguramente quieres iniciar en el mundo de la electrónica pero no sabes por dónde empezar. Inicialmente necesitarás dos cosas. Una, conocimiento y la otra, los materiales necesarios para empezar. Pero no te preocupes por eso. En este podcast vamos a hablar de cuáles son los materiales que necesitas para empezar. Dejando a un lado los conocimientos, que son muy importantes, vamos a hablar de los materiales o herramientas que necesitas para empezar. Primero, necesitas tener un lugar donde poder trabajar tranquilamente. Recomiendo que tengas una mesa en un cuarto o en otro lugar donde puedas dejar tus materiales y herramientas sin que nadie los mueva o los toque. Quizás es mucho pedir, pero a veces vas a necesitar dejar los componentes o dejar los proyectos energizados haciendo pruebas, y si alguien los mueve es posible que haga un cortocircuito y dañarte tus componentes. También cuando estás haciendo un proyecto tendemos a clasificar los componentes que ya no estamos usando, y si alguien nos mueve se pueden extraviar los componentes o ligarlos con uno que ya hemos evaluado. Por otro lado, vas a necesitar un protoboard. Un protoboard es una especie de tabla con perforaciones donde se interconectan los componentes. En las notas del programa vas a ver una foto de un protoboard. Mi intención es hacer un podcast enfocado a lo que es un protoboard, cómo funciona, etc. También vas a necesitar un multímetro. Con un multímetro podemos medir las variables de nuestro proyecto: voltaje, corriente. Si necesitamos medir resistencia, probar continuidad, podemos también probar condensadores, diodos. Es una herramienta muy importante a la hora de realizar los proyectos. También tengo pensado hacer un podcast enfocado solamente a los multímetros. Bien, tenemos estos dos componentes que son muy importantes, pero necesitamos energizar nuestros proyectos. Existen varias fuentes de alimentación en el mercado. Una que es económica y fácil de conseguir es un cargador de teléfono. Con un cargador de teléfono de los que venden en las tiendas de accesorios de celulares o en la misma calle, puedes obtener 5 voltios. También puedes comprar una fuente que viene especialmente diseñada para los protoboard, donde vienen de voltaje de 5 voltios y de 3.3 voltios. También puedes modificar una fuente de computadora. Una fuente de computadora de las económicas, puedes hacerle perforaciones y con unas ciertas modificaciones puedes obtener los voltajes de 3.3 voltios, 5 y 12 voltios. Como dije anteriormente, este es un componente importante y pienso también realizarle un podcast a este artículo, a esta herramienta. Para hacer todas estas conexiones vamos a necesitar cables. Hay unos cables que venden diseñados especialmente para trabajar con protoboard, pero si no tienes presupuesto o no los consigues, puedes usar cable UTP categoría 5E. La diferencia es que si compras el cable UTP vas a tener que cortar y pelar el cable del tamaño que necesites, mientras que el otro cable ya viene diseñado para trabajar directamente. Esto te hará perder un poco de tiempo, pero mientras consigues esos cables especiales, puedes trabajar con el cable UTP. En casi cualquier ferretería puedes comprar 3 pies de cable UTP y eso te puede servir. Para cortar y pelar los cables UTP vamos a necesitar herramientas. Las pinzas cortacables, que sirven obviamente para cortar los cables, y hay unos alicates punta larga que también son muy útiles. Yo, aparte de estas dos, o adicionalmente a estas dos, recomiendo un pelacable. Cuando yo vi una persona usando un pelacable, me pareció impresionante lo rápido que podía pelar un cable sin mucho esfuerzo.
En las notas del programa hay una foto donde pueden ver este pelacable. Yo lo recomiendo porque te ahorra mucho tiempo y no daña el cable a la hora de pelarlo. Pueden comprar estos artículos, la marca que deseen, depende de su presupuesto y de qué piensan ustedes hacer con las herramientas. Yo realmente recomiendo comprar herramientas de calidad, ya que duran mucho y hacen un mejor trabajo. Seguramente pensarán que son muy pocas las herramientas, los componentes que acabo de mencionar, y realmente sí lo es. Hay muchas herramientas y muchos materiales que vamos a ir necesitando a medida que vayamos haciendo nuestro proyecto. Pero no se preocupen, podemos hablar de otros materiales en otro podcast. Si conocen alguna herramienta que ustedes consideran que debería estar en esta lista, no duden en notificármelo al correo info@rjconcepcion.com. Ahora les presento el proyecto. Les voy a comentar sobre un proyecto que realicé hace poco. Me encontré un radio de batería pequeño que había comprado hace mucho tiempo. Usa dos baterías AA de 1.5 voltios. Entonces pensé en hacer algo para alimentarlo sin la necesidad de las baterías. Entonces diseñé un pequeño circuito de salida de 3.3 voltios y que se alimentara con prácticamente cualquier fuente. En mi caso usé una fuente de 12 voltios de la que usan las cámaras. Funciona perfecto. También le hice una adaptación para que funcionara con un power bank. También trabaja de maravilla. En las notas del programa les voy a dejar la información sobre este pequeño proyecto. Ahora les presento el recurso. Les quiero compartir un recurso que llevo mucho tiempo usando. Se llama Foros de Electrónica. El sitio web es www.forosdeelectronica.com. Este sitio es una comunidad en español con más de 84,000 usuarios y más de 70,000 temas. Cuando quiero buscar información sobre algún error o alguna falla que tengo en un proyecto, visito este sitio. Es muy probable que alguien ya haya tenido el mismo problema y ahí encuentre la solución. Si no aparece la respuesta, yo creo un post y en poco tiempo alguien responde. Eso es lo bueno de que la comunidad es grande. También hay personas que están dispuestas a ayudar y tienen un gran conocimiento. Y hasta aquí este podcast del Laboratorio del Toro. Puedes consultar las notas de este episodio en mi sitio web www.rjconcepcion.com en la pestaña podcast. Muchas gracias por acompañarme y nos vemos en el próximo episodio.